Muy buenas noches, te saludamos en el preciso nombre del Señor, un capítulo más, dándole continuidad a nuestro capítulo anterior que se llamaba Familias en Crisis. Esta es Familias en Crisis, segunda parte. Recuerda que estamos estudiando el libro de Ruth y le damos la bienvenida a la pastora Amanda, mi amada esposa, esta noche. Buenas noches a todos, esperamos que este tiempo sea un tiempo de edificación. Sabemos que hay muchos temas de pareja, sabemos que no hay otra forma por ahora de hablarnos y de relacionarnos sino por la pantalla, pero esperamos que Dios ministre tu corazón y que en verdad estés edificándote y poniendo en práctica lo que estamos tratando de enseñar. A manera de resumen, recuerda que una familia en crisis era la familia de Ruth. Ella era una moabita y había conocido a su esposo, quien a su vez era un judío que se había trasladado desde Israel hacia los campos de Moab. Allí murieron ellos, Ruth, orfa, las dos quedaron viudas, y la suegra de ellas, que se llamaba Noemí, se va a regresar nuevamente a Jerusalén pues a Belén o a Israel porque no tenía que comer, y se despide de ellas y ambas le dicen vamos a permanecer contigo, pero realmente la que estuvo con ella fue Ruth. Y esa frase tan especial que estuvimos analizando la vez pasada, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres iré yo, donde quiera que vivieres viviré, donde quiera que murieres moriré y allí seré sepultada. Pero básicamente era el compromiso. Pero hablamos de la familia en crisis porque las decisiones que tomas te llevan o a una crisis o te sacan de la crisis. Me gustó un reporte que estamos escuchando en estos días, y es que la tasa de divorcios ha bajado. Y eso es bueno, porque el confinamiento, la pandemia, la cuarentena, lo que ha hecho es que las familias como que se busquen un poco más. Y al principio fue la crisis de compartir los espacios, etcétera. Pero ahora, digamos que el fluir de la vida en pareja es de encontrar un punto de acuerdo y una relación correcta. Entonces hay crisis todos los días vamos a encontrar una crisis. Hoy la crisis Bogotá con el 89% de ocupación en las UCI, en las unidades de cuidado intensivo. Bueno, todos los días hay una crisis diferente. En el hogar también hay crisis. Pero déjame decirte que las decisiones que tomó Ruth a partir de ahí, de conocer a Dios, porque algo que tuvo lindo Noemí, no sé si te parece adecuado, pero fue que le habló a sus dos nueras acerca del Señor. Recuerda que ellas no eran del pueblo del Señor, ellas eran moabitas. Conocieron de Cristo. Conocieron del Señor y les habló acerca de Jehová, Dios de los cielos y de la tierra. Ellas conocieron al Señor, también seguramente las discipuló porque tuvo tiempo de compartir la palabra del Señor. Y por eso la respuesta de Ruth, cuando se fue con su suegra, era una respuesta muy espiritual, siendo que Moab no era así, pero ellas adquirieron esa espiritualidad. Una vez que ellas tomaron la decisión de regresar a Belén, vamos a seguir la historia allí, y ahora esta vez en Ruth capítulo 2. El título es Ruth recoge espigas en el campo de Booz. No es Buzz Lightyear, ¿no? Sino Booz. Es un personaje bíblico. Y dice que cuando ella llegó, pues no tenía trabajo. Ella empezó a buscar trabajo y llegó a un campo para recoger espigas. Y ella dice en el versículo 2, Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía, lo importante es la obediencia. Ella estaba sujeta a su suegra. La sujeción es importantísima para salir de la crisis. Si uno no se sujeta y adquiere un espíritu de rebeldía o de autonomía, una falsa individualidad, una falsa independencia o libertad, entonces vamos a estar en problemas también. La crisis en el hogar viene cuando no nos aprendemos a sujetar los unos a los otros. Ayer creo que era Paula que me decía, papá, tú eres muy sujeto, ¿no? Yo no tengo problemas en obedecer desde que yo vea que la orden es sensata, es coherente y es a tiempo. ¿Porque le estabas haciendo caso a ella? Le estaba haciendo caso y ella me dice, sí, papá, tú obedeces, ¿no? Y Paula ya está dando órdenes, ¿no? Me gusta eso, que desarrolle esa capacidad de dirigir. Pero uno tiene que saber dar órdenes, pero también tiene que saber someterse. La Biblia dice en Romanos 13:1, sométete a las autoridades superiores. Y hay sabiduría en someterse a las autoridades superiores. Yo escucho muchos pastores están lidiando con la idea entre someterse a las autoridades superiores o abrir la iglesia y exponer a la gente a los virus y todo este tema. Cuando uno tiene claro que uno debe someterse a las autoridades superiores, debemos dar ejemplo. Y simplemente es eso, no damos ejemplo
del Señor. Mantenemos una postura coherente los pastores de buscar al Señor, de buscar la espiritualidad, pero también tenemos que sujetarnos porque ahí hay bendición. En la familia la sujeción es importante, y cuando hablamos de someternos a la autoridad y de ser obedientes, la obediencia nace en el principio de la sujeción, de la esposa al esposo y de los hijos a los padres. Y sé que esto a veces nos cuesta a todos, a veces no está uno de acuerdo, a veces uno piensa diferente, a veces uno quisiera hacer otra cosa, pero Dios tiene promesas, y en la palabra en Deuteronomio encontramos muchas promesas de bendición, pero todas las promesas están condicionadas a ese principio que estás enseñando tú, y es a la obediencia. Cuando no hay obediencia, la bendición se retiene. Y una de las grandes cosas que nosotros podemos ver en el libro de Ruth es que ellos actuaron en decisiones que no obedecieron a Dios, porque Dios no les había ordenado. Tal vez ellos decidieron irse porque quisieron hacerlo, buscar nuevas proyecciones, nuevas visiones en su vida como familia, y esta decisión las llevó a una crisis pues demasiado dolorosa. Pero también vemos que en la vida de Noemí y Ruth empezó a ejercerse otro principio, y ese principio de la obediencia. Y cuando hay obediencia en la familia, pues esto trae bendición sobre todo el núcleo familiar. Pero es importante que recordemos que todas las promesas están condicionadas a una vida de obediencia. A veces como familias nos metemos en yugos desiguales en los negocios. A veces como familias nos metemos en yugos desiguales en cuanto a tomar, a que la esposa coge con los hijos una posición, o el esposo con ciertos hijos, y jalan como en dos equipos. Y no es así. Parte de la obediencia es trabajar en equipo, trabajar en unidad y permitirle al Señor obrar en el principio de sujeción que se ve en la obediencia en el núcleo familiar. Sí, otro segundo aspecto que uno puede estudiar en la vida de Ruth, que la llevó a salir de la crisis, fue que ella, aunque perdió su familia, porque evidentemente perdió a su esposo, no perdió ese concepto de arraigo de la familia. Defiende tu familia, era el principio, y era muy importante para ella, porque después, al estar sujeta a Noemí, ella empezó a encontrar que había bendición no solamente en sujetarse a alguien, sino que había bendición en tener una familia, y le obedecía. Si Noemí le decía vaya y espigue en el campo, ella fue y espigó. Espigar en el campo, quiero amplificar un poquito ese concepto, porque cuando un hombre rico tenía un campo de trigo, lo que hacía era que durante la cosecha ellos habían recibido o aplicado un mandato del Señor en el Antiguo Testamento, que decía que cuando recojas la cosecha y se caiga el producto a la tierra, no lo vas a recoger, sino que lo dejarás para que las personas humildes vengan a tu campo y recojan lo que se cayó. En otras palabras, era un acto de misericordia. Y Booz aplicó ese principio porque cuando llegó Ruth al campo, él le dijo las siguientes palabras. Mira, en el versículo 9 le dice: mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Y en el 2:10, ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos? ¿Para que me reconozcas siendo yo extranjera? Ese era un derecho que tenían solamente los hijos de Israel, pero ella, al ser extranjera, Booz lo que hizo fue aplicar también el mandamiento con el extranjero. Había obras de misericordia, obras de caridad. Nosotros no sé, Amandita, ¿cómo viste tú la campaña Ríos Contigo y entregar los mercados y activar esa parte de Ese es el principio que se ve aquí, era que Booz era un pariente de Elimelech, y era un pariente rico, y él tenía para dar, y él fue luego el que redimió a Ruth. Pero algo que nosotros tenemos que ver es que si tú miras en el capítulo 2, versículo 2, dice, cuando ella fue al campo, dice: te ruego que me dejes ir al campo y recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Ella habló bendición sobre su vida, y ella dijo: yo voy a ir y yo sé que voy a hallar gracia en alguien. Y eso significa que cuando tenemos crisis, hermanos, en nuestra familia, cuando hay diferentes momentos de necesidad, cuando hay escasez, Dios va a abrir puertas de gracia. Y este es un principio tan hermoso, porque tú tienes que saber que en el versículo 9, Ruth está diciendo eso. ¿Por qué he hallado? En el versículo 10 dice: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y el versículo 11 lo que Booz le dice es: yo he sabido todo lo que tú has hecho. Y contaba el testimonio de una mujer diligente, una mujer con gratitud, una mujer que dejó todo, porque a él Booz le dice: dejaste tu casa, tus padres, te viniste a una tierra desconocida, pero
hiciste una cosa que es como un acto de valentía. Y creo que cuando somos valientes en medio de la escasez, y Ruth no estaba quejándose, Ruth no estaba amargada diciendo, ay, pobrecita yo que perdí a mi esposo, pobrecita yo que no tengo plata, pobrecita yo que no tengo que comer, pobrecita yo que no tengo casa, pobrecita yo que tengo que ir a recoger espigas. Ella no estaba diciendo todo eso, ¿cierto? Porque es que a veces pasa eso, que nos quejamos mucho y la manera de nosotros conseguir ese quéjenos y moviendo el corazón de las personas, pero no es así. Dios quiere que nosotros hallemos gracia, y la gracia se abre cuando empieza la valentía. El Señor Jesús dice, de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia, porque Él se atrevió, Él fue valiente de venir a la tierra y dar su vida por nosotros. Y cuando nosotros podemos encontrar gracia es cuando vemos que Dios también abre puertas de gracia por Él, porque nosotros estamos mirando y fijando nuestros ojos en Él, mirando que Él es el Dios que trae bendición sobre nuestras vidas. La historia de Ruth es cómo ella encontró, no la bendición en un hombre, encontró la bendición que Dios le tenía a ella guardada en esta tierra que la llevó. O sea que Ruth encontró una familia sin proponérselo, al estar bajo la bendición de su suegrita y también bajo la bendición de Dios encontró otra familia. Qué bendición, comenzó de nuevo y Dios la bendijo en esta otra familia. Pero hablemos de cómo se enamoraron ellos, ¿no? Algo de lo que impactó a vos, indudablemente, es que había escuchado acerca de la firmeza y del carácter de Ruth. Porque en el versículo 11 dice, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra. ¿Qué era lo que había hecho Ruth? Pues acompañarla, no abandonarla, no dejarla en los momentos de crisis. Y eso como que le impactó a vos, porque tal vez estaba buscando una mujer que tuviera esos requisitos, y que fuera trabajadora, que fuera echada para adelante, que no se quejara, que fuera una mujer que amara al Señor, o sea, tantos atributos, ¿no? Es que la característica que sobresale de Ruth, y es algo que es tan difícil, es que ella se la llevó bien con su suegra. Y el libro de Ruth habla de eso. Yo me la llevo bien con mi suegra, porque mi suegra habla excelentemente de mí. Yo también me la llevé cuando mi suegra vivió, también me la llevé muy bien con ella, gracias a Dios, y ella me decía que yo era como una hija. Pero miren esto, parte de las crisis de las familias parten cuando la nuera no se la lleva bien con su suegra. Y esto es una bendición, aprender a llevárnosla bien con nuestra suegra, disfrutarla, aprovechar cosas. Hay cosas que, claro, uno es diferente a ellas, pero siempre el libro de Ruth muestra que lo que para los hombres parece imposible, de que la suegra se lleve bien con la nuera y la nuera con la suegra, para Dios sí es posible. Y mostraba mucho el carácter de Ruth, porque Ruth dejó a sus padres, imagínate, dejó a sus padres y a toda su nación por irse tras su suegra. No es algo que sería como lo coherente que haría otra persona, porque otra persona, si muere su esposo, se quedaría con sus padres, no se iría con su suegra. Pero ella, al ver que Noemí quedaba sola, ella la protegió. El estar con ella, el irse tras ella, era también un principio de amor y de gratitud, y de darle una cobertura también a la vida de Noemí. Entonces siempre, amada hermana que estás casada, que tienes una suegra y que todavía la tienes viva, aprende a aprovecharla. No veas en ella una enemiga, no veas en ella una rival o una competencia. Siempre mira que la suegra es una bendición. Fue la persona que Dios usó para regalarte a tu esposo, fue la persona que Dios colocó, y son caracteres lindos, pero ella formó al hombre que tú amas, y algo tiene que tener que tú tienes que descubrir que es bonito. Muchas cosas. Cada suegra tiene cosas muy maravillosas por descubrir. Sí, me gusta también que ella dejó algo para ir donde estaba Noemí. Cuando Cristo nos llama, a veces tenemos que dejar cosas. No se puede seguir abrazando las cosas del mundo y amar al Señor. Cierto. Porque tú no puedes tener un corazón dividido. El corazón dividido, Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Entonces, a veces tú quieres las dos cosas, ¿no? El mundo y Dios. No se puede. Toca tomar la decisión y mejorar nuestro compromiso con el Señor. O los amigos y la familia. Entonces ahí es donde vos se enteró de eso y dijo, ella es una mujer que tiene un buen carácter, tiene un buen corazón, ama a Dios, y empezó a fijarse en ella. Ahora, en las palabras que le dice en el versículo 12, le dice, Jehová recompense tu obra. Es una bendición muy especial que el esposo le puede dar a la esposa, o el novio a la novia antes de casarse. Jehová recompense tu obra. Tal vez debemos hacer uno que diga ennoviados pero felices, ¿no? Sí. No casados pero felices. Pero dice, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Esto me gusta, me encanta mucho, porque habla
de que Booz entendía también que él era una cobertura espiritual, o iba a ser una cobertura espiritual en ese momento para Ruth. No había amor, no, todavía no podemos hablar de amor, pero él entendió que su papel era darle una protección. Y la protección no era solamente de salir como un macho, como un hombre a defender la casa con un cuchillo, con un machete, con una pistola, no. Se trataba era de la protección espiritual que Booz sabía que Ruth estaba teniendo al venir bajo su cuidado, su trabajo. Ser una trabajadora de él era una bendición. Y esa fue la primera relación que ellos tuvieron, una relación de trabajo. Pero ahí dice que Booz empezó a hablar de un aspecto espiritual que a veces se nos pasa por alto. Y es que Booz entendía que él era una cobertura espiritual sobre su empleada, que en este caso era Ruth. Entonces le dice, has venido a refugiarte bajo las alas del Señor. Y es como si el Señor tuviera alas. Esa es otra parte que es interesante en la Biblia. Habla de las alas de protección del Señor y es una figura de un ave, ¿no? Puede ser una águila o puede ser una gallina cuidando sus pollitos, pero habla acerca de protección. Recuerda que había alas en el tabernáculo, en el arca del pacto había alas de los querubines. Podemos estudiar en la Biblia todo lo que significa las alas, ¿no? Pero aquí específicamente significa protección y cuidado. ¿Y no crees que es bueno que oremos que nosotros también en esta pandemia estemos bajo las alas del Señor? Lo que Booz para mí vio aquí en este versículo es que él vio una mujer espiritual, una mujer que no se estaba refugiando en Booz, se estaba refugiando en el Señor. Y cuando él está descubriendo y él dice, bajo cuyas alas has venido a refugiarte, Dios recompense tu obra, o sea, la recompensa sobre lo que tú haces en tu casa, en tu trabajo, para tu familia, viene de Dios. La remuneración se ha cumplido, o sea, el pago que Dios te da viene de parte de Él. Dios es el que trae remuneración sobre tu vida, sobre tu familia. Miren, yo hemos conocido personas que trabajan mucho y no tienen nada. Hemos conocido personas que trabajan mucho y tienen mucho, pero tienen muchos problemas en su hogar. Hemos conocido personas que trabajan mucho y que tienen diferentes situaciones tan difíciles en su familia porque no son espirituales. Pero lo que está enseñando este versículo es que tenemos que ser familias del Espíritu, que tú como esposa seas una mujer de Dios, una mujer que tiene el refugio, los ojos puestos en Dios, en lo que haces, que todo lo que hagamos sea para Dios. En lo que hablamos de alabanza y adoración no es cantar, no es solamente tener un tiempo de administración. Alabanza y adoración es todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo de corazón para el Señor. Entonces, si tú trabajas para tu esposa, para tus hijos, hazlo con amor. Si tú estás haciendo oficio en tu casa, hazlo para el Señor con amor. El principio siempre tiene que ser que hagamos las cosas por amor a Dios. Cuando este principio está en nuestros hogares, se quita la queja, la ingratitud, se quita ay, pobrecito yo que me tocó hacer todo a mí solito. Ahora estábamos hablando con Juan y fue muy chistoso, ¿cierto? Porque es algo que es curioso. Llegó un pedido de un domicilio que hicimos. Y preciso, yo me estaba bañando, Felipe se estaba bañando y Paula también estaba haciendo otra cosa y no podía, y entonces a Juan Carlos le tocó hacer esa cosa y él está cocinando, y entonces era algo, grabando este grabando programa. no grabando este programa grabando este programa, cocinando, recibiendo el domicilio, desinfectando, haciendo todo. No es cierto, no es cierto, pero a veces uno empieza como a sentirse el mártir, que ay, me tocó todo a mí, pobrecito yo solito aquí, nadie a mi lado como el burro de Shrek. No, eso no podemos hacerlo. Nosotros tenemos que saber que hay veces que toca ser valientes y hay veces toca llevar la carga en un momento dado específico, pues sí, pero toca hacerlo, y es hacerlo todo para el Señor sin quejas. Sin estarse quejando de que, ay, cómo me toca de duro, ay, yo el mártir acá en la casa, barro, trapeo, hago, prendo, subo, bajo. No, todo lo que hagamos, seamos padres, seamos hijos, hagámoslo para Dios y como un acto de adoración. Y esto es lo que vio Booz. Entonces, si tú eres hombre o mujer en tu casa, esposo, esposa, hazlo con amor. Sé un hombre del Espíritu, una mujer del Espíritu que se acostumbra a hacer las cosas para Dios y no para que los demás reconozcan. Porque cuando tú esperas la remuneración de otros, tú vas a empezar a sentirte con queja, como con, no me están agradeciendo, no están haciendo las cosas, no me valoran, me dejan todo a mí. Pero cuando tú haces para Dios las cosas, la remuneración viene de parte de Él para tu vida. Tenemos otro reporte, es que el 76% de los hogares han visto sus ingresos disminuidos, bien sea por
por el trabajo, o por el cierre, o por la economía, por muchas cosas, ¿no? Y quería que habláramos un poquito de eso, porque Ruth no solamente encontró protección en vos, también encontró provisión. La provisión es importante que tú sepas que viene de Dios, pero hay algo que hizo Ruth que me parece muy chévere, y es que ella fue una mujer trabajadora. O sea, ella no se quedó con los brazos cruzados y a ver quién nos da misericordia o quién nos ayuda, ¿cierto? Porque uno puede echarse a morir en una situación así. Cuando hay una crisis económica, uno puede decir, no, me bloqueé. No, Ruth lo que hizo fue, inmediatamente dijo, voy a ir a un campo a trabajar. Si me dejan trabajar, bien. Y si no me dejan trabajar, algo haré, pero yo llego con comida a la casa. Y hay muchas mujeres que trabajan. Muchas que trabajan, otras no están en el hogar, pues no tienen un trabajo remunerado, pero tienen un trabajo fuerte en el hogar. Pero nosotros conocemos personas, yo conozco una persona en la iglesia que su esposo gana, ella también trabaja, pero ella es súper hábil, ella hace aretes, hace cosas de bodas, hace de todo, o sea, se mueve y es tan diligente, y lo que encontró también Ruth en su vida y vos vio en ella fue la diligencia, y en estos tiempos es necesaria la diligencia. Que si hay una persona que trabaja fuerte, va a salir adelante. O sea, a nosotros no nos va a tocar económicamente la pandemia. ¿Por qué? Porque es como que el Señor pone en nosotros también una capacidad de trabajar, de ser productivos. Y eso tenía Ruth, que no quedó en la crisis, no quedó lamentándose de que todo lo que perdió, y yo extranjera, y dejé mi casa, y no tengo para comer, no, sino echada para adelante. Y tú también tienes que ser así en tu familia, tu pareja, el matrimonio que tú estás, deben ser echados para adelante, porque ahí también hay bendición. Nota esto, que en el versículo 14 dice, y Booz le dijo a la hora de comer, ven aquí y come del pan, moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Y eso me gusta, porque yo reclamo esa promesa del Señor, ¿no? En la pandemia vas a recoger, a comer, y te vas a saciar y te va a sobrar también para que tú bendigas a otros. Y hay un versículo que está en el versículo 13 que también es algo muy lindo en este tiempo de pandemia, y es: qué bueno es que sepamos que tenemos gracia a los ojos de Dios, y que Dios consuele nuestros corazones y hable a nuestro corazón. En el versículo 13 ella le dijo a vos, ella dijo: Señor mío, hallé yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Y lo que Juan hablaba antes, la humildad. Yo hace domingos prediqué el corazón contrito y humillado. Qué bueno que podamos ser humildes. La humildad no es ser a toda hora diciendo, no tengo nada, pobrecito yo soy tan pobre, soy tan humilde que no tengo, como la pobre viejita, no tengo nada, nadita que comer, pero en mi casa tengo esto, compro esto, hago esto. No es eso la humildad. La humildad es tener un corazón que dice, yo hallo gracia a los ojos de Dios, mi familia halla gracia a los ojos de Dios, y sea la situación que tú estés pasando, económica, de salud, de escasez, no sé, de trabajo, pídele a Dios la gracia de Él, porque viene. ¿Y sabes por qué el corazón de Ruth se alegró tanto? Porque lo que vos le dijo es, Dios te va a dar remuneración, Dios te va a bendecir, has hallado gracia, has venido a refugiarte en los brazos de Dios, y Dios va a hacer algo por ti que tú ni esperas. Y entonces Ruth dijo, has consolado. Fíjate que ahí sacó Ruth que en verdad ella estaba triste, pero ella no se dejó de llenar de tristeza ni de amargura como lo hizo Noemí. Pero ella dice, me has consolado, tus palabras, has hablado al corazón de tu sierva. Siempre el servicio, siempre la humildad. Y creo que esto es importante en las crisis, la humildad como familias. ¿Qué humildad tienes para reaccionar frente al otro, frente a tu hijo, frente a tu esposo, frente a tu esposa? Tenemos que tener esta convivencia de humildad. Podemos cerrar esta noche y tengo 2 consejos para ti. Número 1, pues que como familia oren para que durante esta pandemia tú tomes las mejores decisiones financieras. Eso pasa por entrar en capacitación, por estudiar la palabra de Dios, pero también por recibir de parte del Señor su carácter de proveedor. Jehová Jireh, el Señor es mi proveedor. No voy a tener desconfianza, la provisión de Dios va a estar ahí, aunque falte, aunque se demore, lo que sea, pero va a llegar la provisión de Dios. Y número 2, este jueves, en la noche, a las 9 de la noche, vamos a tener una reunión para empresarios y vamos a analizar todo el mercado inmobiliario. Me gusta esto porque se llama
sector inmobiliario en tiempo de pandemia, comprar, vender o arrendar. Y hay que tomar decisiones también en cuanto a eso. Uno debe comprar o uno debe vender o cambiar de casa o arrendar. ¿Cómo es eso en el sector inmobiliario? Y es bueno que entendamos los principios de bendición para nosotros. Así que nos invitamos también a esa reunión, va a ser por Zoom, y si estás interesado, pues simplemente nos dices para enviarte el link. Bueno. Y que en este tiempo de pandemia también como familias, yo quiero que tú puedas pensar en algo. Hay cosas que se tienen que comprar en este tiempo y hay cosas que no. Nosotros podemos salir como locos en pandemia en los días del IVA y meternos a comprar televisores o más ropa, o yo estar teniendo una necesidad económica y diciendo yo no tengo, pero estoy gastando en ropa que yo no necesito, bien sea de mis hijos o de mi propia ropa. Hay cosas en las que hay que ser sabios, porque yo no puedo estar haciendo inversiones que no debo en este tiempo. Si nosotros estamos llamando a ser sabios y prudentes en este tiempo, tenemos que ser sabios y prudentes en lo que invertimos, en lo que gastamos, en lo que estamos haciendo con nuestro dinero también. Entonces Dios te da una bendición, y Él enseñó algo en el libro de Génesis con Faraón, y es: hay tiempo de vacas gordas y hay tiempo de vacas flacas. Aprende a distribuir el tiempo de vacas gordas y a tener un ahorro para el tiempo de vacas flacas, porque esto es necesario tenerlo, y creo que eso es sabiduría de vida en este tiempo. Entonces mira las decisiones y evalúa lo que estás haciendo con tu pareja y con tus hijos en medio de tu hogar. El Señor proveerá más de lo que tú necesitas en abundancia. Amén. Vamos a orar. Padre, oramos esta noche, Señor, por cada pareja, cada familia que nos está viendo. Gracias por este programa de Casados pero Felices. Y Señor, siempre buscamos honrarte y traer bendición a las familias que nos escuchan. Sí. Especialmente, Señor, hoy oramos por la humildad, por la capacidad de trabajo, por dejar ciertas cosas que debemos dejar para ser cristianos, pero también oramos por la provisión divina, Señor. Bendigo a cada hogar, Señor, que no falte el pan en su casa, Señor. Sí. Y Padre, si hay alguna familia que tiene necesidad, Señor, yo te pido que traigas la provisión y que esa familia venga a refugiarse bajo las alas del Señor. Gracias, amado Dios, vamos a salir mejor de esta pandemia que como entramos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Un saludo, un abrazo muy especial y nos vemos en el próximo capítulo de Casados pero Felices. Dios te bendiga. Chao.